Buenas noches, amigos de Cames, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estreno de nuevo horario, nos estamos congelando, creo. Confírmame, Sergio, por favor, me envías el video para el monitoreo respectivo. Por favor, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches ya, muy buenas noches. Aquí se me está colando una pantalla. De verdad que hoy día cruce total con la parte técnica, cruce total con la parte técnica. Mil disculpas, por favor. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Ojalá que no tengamos ningún inconveniente. Espero que, sin embargo, para la clase de las 9 estaremos más puntuales. Voy a revisar qué ha pasado. He estado trabajando todo el día normal. Eh, Estrenando horario de 7 a 8 y de 9 a 10 vamos el día de hoy, mañana igual para Administración Bancaria Integral, jueves, viernes y sábado igualmente para el curso de Gestión Integral de Riesgos que viene totalmente renovado, totalmente renovado. Sin embargo, para los cursos de como agente financiero el día de hoy, mañana Administración Bancaria Integral, hemos decidido continuar el curso con ampliación de algunos temas muy importantes para estos temas. Quería, de verdad que me moría de ganas, y no lo voy a dejar de hacer porque sin embargo sí nos va a dar un poco el tiempo para poder comentarle algunas cosas que me parecen muy importantes, como lo que acaba de publicar hace hace unos minutos el diario El Comercio. A ver, vamos a ver acá, quiero compartir, aquí estamos, sí, aquí está justamente lo que nos dice el diario El Comercio. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Yo creo que sí lo están viendo. A ver, hay alguien en el chat que me envía. Gracias, Elizabeth. Paola Pino, ¿cómo estás? Sí, había recibido tu mensaje. Y les comentaba algo que yo les había dicho hace un tiempo cuando salió esta ley que de plano me parece demasiado populista y por fin hoy día el Ejecutivo ya la ha observado, ¿no? La idea, creo yo, es que con el tiempo, con la nueva legislatura, con el Congreso nuevo que entra a partir de las elecciones esperemos en abril no se cambien, de repente esta ley va a terminar siendo derogada, ¿no? Sin embargo, hay cosas que vamos a ir aparejando porque tengo un par de situaciones bien interesantes, comentarios que han salido tanto, bueno, esta noticia a través del periódico del diario El Comercio, como dos situaciones similares, yo creo que relacionadas, y ahorita les voy a decir por qué y cómo. Una acerca con un comentario muy interesante de una profesional de primera que es Cecilia Chong, que es experta en temas de riesgo crediticio y políticas de crédito, y aparte una noticia que me parece muy importante para un tema que es cada día más importante y más de actualidad, que es la inclusión financiera. Se ha preparado un curso también, estamos a la espera que nos confirmen, parece que vamos a iniciarlo en el mes de marzo, sobre inclusión financiera, que está bien simpático, bien simpático. Ayer conversaba con una amiga respecto a eso, porque es una de las personas con las que quiero conversar en el transcurso del curso, que quiero invitarle. Hay otra persona también porque tiene que ver mucho con el tema de la inclusión financiera, que es algo muy, muy interesante. Y vamos a ver una noticia de Caja Piura, que me parece espectacular. Sin embargo, quiero comentarles esta noticia de primera mano, porque acaba de salir ahorita en la tarde en la página web del Comercio. El Ejecutivo observa la ley aprobada por el Congreso que fija los topes a las tasas de interés. Mediante un oficio enviado a la presidenta del Legislativo, el gobierno observó la norma que facultaba al Banco Central de Reserva a fijar las tasas de interés máximas y mínimas cada 6 meses para regular el mercado financiero. El Ejecutivo observó el autógrafo de ley que fija topes a las tasas de intereses bancarios, que fue aprobada a fines del año pasado por el Congreso de la República. Mediante un oficio enviado a la presidencia del Legislativo, el gobierno observó la norma que faculta al Banco Central de Reserva a fijar tasas de intereses máximas y mínimas cada 6 meses para regular el mercado financiero. La aplicación de topes a las tasas de interés es una forma extrema de intervención estatal que, además de vulnerar el principio de la libre competencia, afecta los mecanismos de transmisión de información y tiende a desaparecer los incentivos en el mercado. Además de la afectación a la libre competencia e incentivos de libre mercado, el oficio explica que esta norma traería problemas como la desintermediación financiera, incremento de gastos como comisiones asociadas al crédito y una caída en la oferta de créditos de consumo y créditos tipo MIPE. Habría un cambio en la composición del portafolio de créditos en el sistema financiero causado por la necesidad de las empresas de destinar los recursos que emplean a clientes con un nivel de riesgo mucho menor, indica el Ejecutivo.
El gobierno también advierte que el autógrafo del Congreso significaría un retroceso en términos de inclusión financiera, así como un aumento del crédito informal y la inseguridad ciudadana. Y te muestran el oficio, ¿ok? Entonces, me parece importante, y me parece sobre todo importante las razones que muestra el Ejecutivo para hacer esta observación. Esperemos que no lleguemos a los términos de aprobación por insistencia realmente, porque en un sistema, en un país como el nuestro, con un sistema financiero por demás demostrado que es totalmente sólido, si no, fíjense ustedes, algo que es muy sencillo de poder explicar, nosotros en nuestro papel de agente del sistema financiero hacia nuestros clientes, la solidez del sistema financiero se hubiera visto resquebrajada a partir de una pandemia como la que aún estamos viviendo. Fíjense, ahorita acabamos de entrar a una nueva situación de confinamiento. Y el sistema financiero sigue tan sólido como siempre. No hay ninguna institución ha caído a raíz de la pandemia. Eso demuestra una total solidez del sistema financiero. Lo que sí podemos observar, y que no es negativo, al contrario, es positivo, es algo como lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, respecto a Caja Piura. Tiene más del 300% de incremento respecto al año 2019, durante el 2020, de las operaciones vía electrónica. Y lo vamos a ver a continuación, por favor. Permítame, lo teníamos acá. A ver, quiero, si lo pueden visualizar en la pantalla, por favor, me lo comentan, por favor. Ojalá no se haya movido, tuve un problema serio acá. Ya ves, aquí hay, a ver, quiero ver acá. Estoy en una zona que estoy rodeado de muchas antenas y mi internet el día de hoy ha tenido una falla pero tremenda. Y también no quiero atribuirlo al hecho de que si hemos vuelto al confinamiento, la red se ha sobrecargado, supongo, ¿no? Sin embargo, lo podemos ver, si no lo puedo encontrar acá. A ver, permítame, por favor, una chequeadita hacia el toque, porque me parece importantísimo que se los pueda comentar. Vamos a buscarlo por acá. Aunque no lo he publicado directamente en Caja Piura, pero sí en nuevas opciones financieras digitales. Ya ven, no ha sido Caja Piura el que lo había comentado. Les prometo buscarlo de aquí para la sesión de las 9. Sin embargo, sí puedo encontrar a Cecilia Chong, que nos hablaba un poco respecto, y le hice un comentario en referencia al tema de, aquí estás, ese es un comentario que le hace Marcos Hurtado, con quien compartimos mucho interés por el tema de las microfinanzas. No sé si ella me ha contestado algo. No. Y sí, aquí es el mismo. Hay muy buenos comentarios y espero que sea de su interés, porque tiene que ver mucho, y yo le he hecho el comentario sobre todo respecto a esto. Dice Cecilia Chong que es experta en finanzas, presupuestos, control de gestión y finanzas corporativas. La política de créditos en una entidad financiera. Las políticas de crédito son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Dicha política implica la determinación de la selección del crédito, las normas de crédito y las condiciones de crédito. Las entidades financieras, en cuyo caso las políticas de crédito conforman el marco referencial para el otorgamiento de préstamos, además constituyen una guía para las actividades destinadas a garantizar el cumplimiento del pago de dicho crédito. Asimismo, las políticas de crédito forman parte de las acciones que toma la gerencia para la implementación de las estrategias de crédito y administración de riesgos que debe aprobar y revisar periódicamente la dirección del banco. Las políticas de crédito incluyen el mercado objetivo que busca la entidad financiera, el portafolio, el costo de los créditos, los límites o procedimientos de aprobación, y deben estar claramente definidas y comunicadas a las áreas involucradas, considerando tanto el contexto interno como el externo, el uso de tecnologías y estar soportada por procedimientos. La comunicación de procedimientos es importante para las políticas de crédito.
¿ok? Le hice un comentario, yo le decía una política de crédito adecuada, un modelo de control interno como el de las 3 líneas de defensa, considero muy importante en esta época de pandemia porque creo que cumpliendo plenamente con los objetivos de la empresa no aleja a la entidad de sus clientes. Y esta sinergia en estos tiempos incluye inclusive de leyes, en estos tiempos, inclusive de leyes populistas como la que acabamos de comentar respecto a la observación que ha hecho el Ejecutivo, permite que el cliente no se aleje hacia lo informal. Excelente, Paul, le comento yo. Marco Hurtado, que es un especialista en el tema de microfinanzas, también le comenta algo muy importante. Muchas gracias por la mención, estimada Cecilia, pero lo menciona ella en su artículo. En el artículo menciona a Marco Hurtado, perdón. Y efectivamente el marco normativo del otorgamiento es la normativa de crédito y en ella se especifica el procedimiento a seguir para prospectar, captar, evaluar, desembolsar y hacer cobranza de una operación crediticia. Lo ideal es que la mora contable más castigos no sea más de 5%, exacto, en una cartera para que ésta sea sana. Lamentablemente muchas entidades, sobre todo instituciones microfinancieras, pasan de este umbral. Una muy importante en el sector ha reportado pérdidas el 2020 y otra también importante también cerró su unidad de microempresa. Un abrazo. Bueno, quien cerró la unidad de microempresa entiendo que ha sido Scotiabank, que cerró Credit Scotia, y la que ha reportado pérdidas es Compartamos, que se dedica principalmente a la tecnología grupal. Y así hay muchos muy buenos comentarios al respecto. Yo creo que es importante que sigamos siempre a los que saben. Es importante que, y yo se los he dicho permanentemente en el desarrollo de los cursos que tengo a cargo, que es importante que ustedes no se queden solamente con lo dicho, con lo que uno les puede comentar, con lo que uno les puede decir, porque es importante que se contraste siempre, se contraste permanentemente. Yo les puedo contar un cuento, ¿eh? De verdad, yo puedo ser un tremendo charlatán y contarles el cuento. Carlos Macuado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlitos, ¿qué tal? Yo les puedo contar un cuentazo acá y mientras ustedes no contrasten, no contrasten lo que uno les pueda decir, de verdad, yo permanentemente no estaría contento con el devenir de nuestros cursos, porque y fíjense ustedes que en el desarrollo de estos cursos que ya los tenemos prácticamente desde el mes de julio del año pasado y empezamos en plena pandemia, siempre ha sido, siempre ha sido importante encontrar estos contrastes de la realidad con lo que les estamos comentando. Por ejemplo, el tema de esta ley antipopulista, muy populista, al contrario, y en contra de la formalidad, creo yo. Muchas veces encontramos situaciones muy precisas en el devenir del día a día, en nuestra gestión de trabajo. Entonces es importante que lo que mucho, bueno, poco, malo, grande o pequeño que puedan obtener ustedes de información, esencialmente de información, porque cuando hay una opinión de por medio, lo importante es sacar aquello positivo de esa opinión y deslegar aquello que no necesariamente tiene una carga positiva. La idea es que tomen eso para poder desarrollarlo ustedes y contrastarlo con la realidad. Porque puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha experiencia, sin embargo, nadie es dueño de la verdad. Lo importante de ustedes que están en pleno proceso de formación hacia convertirse en un buen jefe de operaciones, a convertirse en una buena plataforma de atención al cliente, a convertirse en un buen cajero, en un buen analista o asesor de créditos, en un buen gestor de cobranza, que es el perfil que estamos terminando el día de hoy de ver. Es importante que ustedes manejen siempre la perspectiva de estos dos objetivos que siempre los he planteado acá en estos cursos. Primero, los dos objetivos primarios. Nuestros dos objetivos primarios fundamentales, sí o sí. Orientación al cliente y mitigación de riesgos. Bajo esa perspectiva debemos trabajar siempre. Bajo esa perspectiva debemos trabajar siempre. Y este comentario que le hago a Cecilia respecto a que, por ejemplo, las políticas de crédito de una entidad financiera deben estar alineadas a un modelo, por ejemplo, y yo de verdad me he quedado totalmente encandilado, enamorado de este modelo
de las tres líneas de defensa del grupo BBVA a nivel global. Y una vez más, recurriendo al tema del contraste con la realidad, el BBVA el año pasado, en marzo, fue elegido entre 25 bancos de Latinoamérica el número 1, por gestión, por calidad de cartera, por calidad de activos, por todo. O sea, de los 5 o 6 parámetros, cumplía al 100% los 5. Bueno, no tanto al 100%, llegaba a un 90 y tantos % de cumplimiento en todos los parámetros de medición. En el tercer puesto está el Banco de Crédito, sexto puesto el Scotiabank, octavo puesto el Interbank. Nos dice mucho de nuestro sistema financiero. Por ello es importante que situaciones como esas, que pueden resultar triviales y podrían resultar siendo una propaganda de mi parte, soy cliente del BBVA, tiene mucho más que ver con el tema de nosotros poderle trasladar al cliente en el marco, fíjense ustedes, de estos dos objetivos primarios, orientación al cliente y mitigación de riesgos, en ese marco transmitirle ese conocimiento para que el cliente reduzca los niveles de incertidumbre que puede tener, más aún en esta situación de pandemia. Pero eso no lo es todo, porque aunados a ese bagaje de conocimiento, de orientación que debemos brindar al cliente, debemos tener ese permanente acompañamiento. Una ley tan populista como la que hoy día está siendo observada por el Ejecutivo no hubiera tenido ningún efecto. Es más, de repente no hubiera visto la luz del día si el cliente no mostrara su descontento, porque es algo totalmente gráfico, y lo gráfico de esta manera: salió a la ventana a buscar el 18 de marzo, no le digo el 17, el 17 se enteró de las normativas del 2020, el 17 de marzo del 2020 se enteró de que entrábamos a confinamiento, a cuarentena. El 18, bueno, el 17 se pasó el día tratando de asimilar la situación, el 18 salió, y ahora a la ventana, a ver, ¿vendrá el señor Macuado, mi analista de crédito? ¿Vendrá el señor Pereira, mi analista de crédito, a ayudarme? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi negocio? ¿Cómo le pago a la caja metropolitana? ¿Cómo le pago a la caja fulano de tal? Y tal vez dentro de esas medidas sanitarias ni el señor Macuado ni el señor Pereira aparecimos nunca, ni la señorita Elizabeth aparecimos nunca, porque nos estábamos cuidando y todo. Pero en ese devenir lo comenzamos a seguir soltando al cliente y no acudimos en su ayuda. A partir de ello el cliente dice, bueno, ¿sabes qué? Vinieron las normativas de reprogramación, de estiramiento, de congelamiento de deudas, lo que quieras. Pero no son las medidas más adecuadas, porque vamos, entendamos algo, tal vez veníamos haciendo las cosas bien hasta antes de la pandemia. Buenos resultados, una cartera sana, pero le dábamos una mirada total al cliente. ¿Por qué creen que el cliente puede reclamar hoy en día que el producto financiero que le brindas, y eso que no hay usura, la superintendencia no permite eso? Para eso está la supervisión y regulación. No permite, pero protege al cliente financiero. Pero ¿cómo es posible que nazca una ley antiusura si no es porque el cliente está descontento con lo que le cobras por el servicio y el producto financiero? Y les aseguro, estoy totalmente seguro, porque finalmente un contrato de crédito es un contrato entre privados. Yo te ofrezco esto, tú lo aceptas, te desembolsas el crédito y todos contentos. Quiere decir que estás de acuerdo con mis condiciones. Independientemente de las disculpas de siempre, de decir, es que sí, pues, porque somos la clase trabajadora y necesitamos el apoyo y esto y el otro. Más allá de eso, tú estás de acuerdo, yo te planteo, tu crédito te cuesta tanto. Pero les aseguro que este descontento del cliente no va exclusivamente por el precio en sí del servicio o producto financiero. Va por la poca falta de asistencia, de orientación de parte nuestra. Y yo creo que una de las medidas, de las mejores medidas que podemos tomar a nivel individual, es salir y decirle al cliente, no te preocupes, no te vayas a pedir el crédito informal que te cobra 800% al año, al gota a gota o al te mando mi moto. No, te prometo, pero cúmplelo, porque si no lo cumples también estás en un error. No duplicas ni triplicas, quintuplicas, multiplicas por 10
los niveles de riesgos a los que te expones cuando tú no le cumples al cliente. Es por ello que considero yo que la mejor cara que puede mostrar nuestro tan fuerte sistema financiero es el día de decirle al cliente, mira, no te preocupes. Mira, mis costos no me permiten reducir mis costos financieros. Los compromisos que tengo no me permiten reducir mis costos financieros. ¿Ok? No me permiten reducir mis costos financieros. Voy a dejar de compartir y seguimos con los problemas. Dios mío, por favor, ayúdame. Dejo de compartir. Y volvemos a compartir, ahora sí, nuestra conferencia. Y decirles, o sea, señor cliente, clienta, no se preocupe, no puedo reducir el costo de este producto financiero, pero lo que sí puedo hacer es comprometerme con usted a procurar que el servicio, la orientación financiera de parte de nuestros analistas de crédito sea cada vez mejor. Y poderle demostrar al cliente que lo que cuesta vale, que nuestro servicio, que nuestros productos valen lo que le está costando. Porque no es posible que el cliente se encuentre en un callejón sin salida viendo que sus ventas bajan, viendo que se le acumulan los compromisos, viendo que no tiene, inclusive en algún momento no ha tenido ni para comer en plena pandemia, y encontrarse totalmente solo con la única certeza que tenía es que le debe al banco, que le debe a la caja, que le debe a la EPYME, que le debe a la financiera, pero no tiene ninguna certeza respecto a quién va a ayudarlo a salir adelante. Y los llamados a salir adelante, a hacer que nuestros clientes salgan adelante somos nosotros. Esa es nuestra chamba. Ese es nuestro trabajo. Entonces, en esa medida, y lamentablemente no encontré, de verdad he tenido serios problemas ahorita con el tema, seguimos teniéndolos ahorita. Voy a intentar nuevamente con la conferencia. Vamos a ver desde acá, aquí estamos. Dios quiera que aquí ya no pase nada. Miren, no quiere coger esto. Vamos a hacerla directamente desde el PowerPoint. No sé qué está pasando hoy día con el sistema, con esto. Entonces, bajo esa perspectiva, chicos, de verdad que debemos anteponer el servicio al cliente y la mitigación de riesgos, porque en ese servicio al cliente también estamos trabajando directamente con el tema de la mitigación de riesgos, porque si no le cumplimos al cliente, de verdad, yo me pregunto qué otra reprogramación vamos a poder hacer respecto respecto a nuestros clientes en este momento de una segunda ola que nos está costando un nuevo confinamiento. Una segunda ola que ha vuelto a paralizar muchos negocios. ¿Ya tomaste tú precauciones respecto a esto? ¿Ya saliste a buscar a tus clientes? Porque te comento algo, en esta nueva dimensión de la gestión de cobranzas, que es lo que estamos viendo ya en nuestra conferencia el día de hoy, en el nuevo paradigma de la cobranza moderna, te dice que la cobranza tradicionalmente se ha considerado como un proceso que nos lleva a la recuperación del capital invertido en bienes y servicios, ¿ok? La cobranza moderna se enfoca en un proceso de venta y servicios. Ya no eres tú, ya no debes ser tú aquel cobrador mal geniado, grandazo, que te eligen precisamente porque tienes cara de malo. Dentro de tu perfil profesional, no te lo dice un libro, no te lo dice un manual tal vez, pero sí se requiere que un gestor de cobranzas en las épocas anteriores, se requería que un gestor de cobranzas sea el malo, ¿no? Grandazo, que imponga situación, que imponga una presencia, que lo lleve al cliente a tener que pagar más por miedo, más por obligación que por una razón. Sin embargo, el nuevo paradigma de la cobranza indica que ya no tienes a alguien que tiene que ir a patear ni a pelearse con el cliente, que antes se hacía y perdíamos la perspectiva. Yo personalmente he perdido muchos clientes por no tomar un buen camino a la gestión de cobranzas, por tener un camino de ir a reclamar, inclusive desde el primer día que se venció, ir a patear al cliente, y eso está mal, ir a patear puertas, porque el cliente tiene razones por las cuales haber caído en morosidad.
Y si investigamos un poquito más, lo vamos a ver en la siguiente imagen justamente, podemos determinar que en muchos de los casos la posición de no pago de parte del cliente podría tener que ver con una mala gestión en la colocación del crédito. Porque las políticas de crédito pueden ser muy buenas, pero su ejecución puede no ser la adecuada. Y veíamos, por ejemplo, cuando veíamos el perfil de crédito del analista de crédito en este mismo curso, encontramos, por ejemplo, los errores que podía cometer el analista de crédito directamente o la misma institución respecto al analista de crédito. Y entre muchas de estas posibilidades, por ejemplo, respecto a la institución con respecto al trabajo del analista, es que la institución muchas veces permite, es muy permisiva, con que el analista no se preocupe todo el mes y esté corriendo los últimos días del mes para cumplir su meta. Ese es un craso error. Un craso error que viene inclusive de la misma política, porque la política no se pone ruda, no se pone firme con situaciones de cumplimiento de metas. Te establece el marco, Katiuska, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Te establece el marco de cómo debes colocar, te establece el marco de qué límites tienes, pero nunca te dice, ¿sabes qué? Lo prudencial, porque en colocación de créditos debes tener un carácter prudencial, y lo prudencial es actuar prudentemente. Lo prudencial es que cumplas tus metas los primeros días del mes, que no estés corriendo a fin de mes. Cuando comienzas a correr a fin de mes, es que no colocas correctamente. Cuando sueltas parámetros inclusive de la misma política de créditos o te ajustas a los límites que te da esa política de créditos. Y es ahí cuando la mitigación del riesgo la echas por un lado. Y finalmente, a beneplácito tal vez, porque va a encontrar chamba, va a encontrar trabajo, le dejas un buen trabajito servido a un gestor de cobranzas. Pero le dejas posiblemente un trabajo no tan bien servido porque inclusive en ese correr por cumplir la meta y colocar mal, dejas un mal expediente, dejas muy pocas referencias, dejas cabos sueltos que inclusive incrementando esta posibilidad de riesgo de no pago, también incrementa los problemas al gestor de cobranzas para que su gestión de cobranzas sea totalmente efectiva. Y ahí el problema lo estás agrandando permanentemente. Primero que estás perdiendo el tema de la orientación al cliente, porque de una u otra forma, otorgarle el crédito de repente no era la solución, ni siquiera para el cliente. Para ti, cumpliste la meta como analista de crédito, pero sin embargo son esos que yo le llamo normalmente los diablos amarrados. Soltaste un diablo y lo tienes amarradito ahí, se va a desamarrar en cualquier momento, porque producto de esa manera de esa evaluación apurada, estás generando la posibilidad de que el cliente no pague. Te pagará una o dos cuotas y te aseguro, cuando sucede eso y tiene el origen en una mala evaluación, el cliente te está pagando la primera y segunda cuota con producto del mismo crédito, con el mismo capital que le has prestado. Y a partir de la tercera cuarta ya comienzan los problemas serios. Entonces, no permitamos llegar a eso si lo podemos no sé, analizar mejor, lo podemos trabajar mejor desde la etapa previa. Porque un crédito cae en mora porque tiene una deuda. Entonces, y no estoy con esto diciendo para que no haya deuda no coloques, no, coloca oportunamente, coloca bien. La gestión de cobranzas empieza inclusive desde la promoción del crédito. Por eso todo ese circuito debe ser realizado ya no exclusivamente por un vendedor, ya no por un evaluador de créditos, ya no por un verificador domiciliario, ya no por un gestor de cobranzas, no. La mística, digamos así, la forma de hacer las cosas han cambiado. Puede ser un vendedor que sea analista, que tenga empatía con el cliente, que conozca tanto sus productos que pueda colocar bien, que logra la empatía con el cliente de tal forma que el cliente le brinda la mejor información posible para que realice una buena evaluación. Y que como analista de crédito, como evaluador de crédito, como asesor de crédito, genera un buen expediente para que sí, dado el caso que el cliente entre en temas de morosidad,
la próxima estación, que sería en este caso el gestor de cobranzas, tenga los menores inconvenientes posibles para poder afrontar esa situación. Y que este gestor de cobranza ya no sea, discúlpenme por favor, el pitbull que necesitamos para lanzar con sus fauces a morder al cliente moroso que no quiere pagar. No, es aquel negociador, aquel vendedor que va a consultar, a hablar con el cliente y a encontrar en conjunto las situaciones que permitan el pago de esa deuda. ¿Se dan cuenta? Un cobrador versus un asesor. Las exigencias del entorno actual hacen que es necesario que el cobrador o gestor de cobranzas evolucione. ¿Evolucione hacia dónde? Evolucione y desarrolle habilidades que le permitan establecer una relación de asesoría con el cliente para asegurar una negociación efectiva y establecer relaciones de largo plazo con el cliente. El cliente no te va a dejar en tanto lo trates bien. En tanto lo trates bien. Fíjense que hay una particularidad que se está dando últimamente. Y se está dando realmente. Hay gente que me puede decir que no. Yo les aseguro que sí. Normalmente se requería un gestor de cobranzas un grandazo, mal encarado. O hay mujeres que son gestores de cobranzas. Y que terminan siendo tanto o mejor vendedoras que el mismo colocador de crédito. Porque el colocador de crédito, el analista de crédito, sale a vender sus productos crediticios. Y el cliente debe estar convencido de que va a comprar un producto. El gestor o gestora de cobranza hoy en día, que es un asesor en realidad de cobranzas, le vende la idea al cliente de que debe pagar puntual. Y en eso se generan muy buenas relaciones de largo plazo. ¿Ok? El perfil del deudor. Para negociar con los deudores clientes es necesario comprender, ojo con el examen por favor, la perspectiva de ellos ante el proceso de recuperación y negociación involucrado en la gestión de cobranzas. Es importantísimo, lo veíamos la sesión anterior, cuando veíamos estas 5 llaves para la gestión de cobranza, y en una de ellas te decía, entre muchas otras cosas, que tú tenías que determinar que una cosa es la deuda y otra cosa es el deudor. Porque el deudor no necesariamente es culpable de la deuda. Posiblemente tiene responsabilidad en el por qué no paga la deuda, pero no es el responsable de la deuda totalmente. El responsable de la deuda es él, es el analista de crédito, es el asesor de crédito, es inclusive el mismo gestor de cobranzas. Porque si no se encuentra una salida en conjunto, la responsabilidad va a caer en todos. ¿Ok? El modelo de una llamada conversación en cobranza, todo proceso de cobranza telefónico personalizada implica 3 momentos importantes: apertura, negociación y cierre. ¿Cómo vas a aperturar algo si llegas y pateas la puerta o gritoneas desde el saque en el teléfono? Nadie te va a atender, o te van a tirar el teléfono o te van a dejar hablar. La apertura, la negociación y el cierre, todas ellas pueden optimizarse usando técnicas y habilidades para mejorar el contacto y comunicación con el cliente. Un protocolo que tiene que establecerse, el protocolo es importantísimo. Nadie puede hablar porque se me vino a la cabeza hablar y paporretear y decir el speech que me han dicho que tengo que decir. La cobranza moderna está basada en elementos que permiten establecer una mejor comunicación y negociación con el cliente. La verbalización positiva constituye la esencia de este proceso. No que usted es así, no porque usted para acá. ¿Quiere tiempo? No. ¿Quiere plazos? No. ¿Quiere alguna salida? No. No, 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 no. Tiene que ser una verbalización positiva. Señor, he venido acá para, juntamente con usted, solucionar este pequeño inconveniente que tenemos. Y vamos. Es más, o sea, si hablamos de políticas de créditos y cobranzas, estas políticas de crédito y cobranza te permiten esos parámetros que te ayuden a negociar, porque no puedes cerrar tampoco la posibilidad de que el cliente tenga la oportunidad de pagar de acuerdo a ciertas condiciones en las que vive actualmente. ¿Cómo cobrarle ahorita a alguien, por ejemplo? Les pongo este caso y esta no es la Rosa de Guadalupe, no nos vamos a poner a llorar. ¿Cómo es a cobrar ahorita a alguien que acaba de perder a su familiar por COVID? Papá, mamá, hijo, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo cobrarle? Y nos volvimos a salir. ¿Qué pasó acá? Por ejemplo.
Una verbalización positiva es importantísimo para una buena negociación. La nueva visión de cobranzas nos dice que cobranza significa mucho más que hacer llamadas y pedir dinero. Es mucho más que eso. Los cobradores exitosos son aquellos que han sido capacitados y han logrado convertirse en comunicadores, negociadores y vendedores. Si sus cobradores hablan, actúan y tratan a sus clientes como lo hace cualquier otro cobrador, no se diferencian de la competencia. De verdad. Solo cuando sus colaboradores brillen por su profesionalismo, tal como lo hacen los grandes triunfadores, será cuando logren incrementar en grandes sus números. Porque tiene que ver, finalmente, o sea, cualquiera de estos procedimientos, colocación de créditos, colocación de cualquier tipo de producto financiero, recuperación de créditos, están siempre basados en los KPIs, en los famosos indicadores de gestión, que te van a decir cuántos clientes has recuperado en una semana, cuántos has dejado de cumplir, cuánta es tu cartera total en mora, cuál es tu indicador de morosidad. Y vamos, que dentro de lo que es una cartera de créditos, yo creo que el gestor de cobranza exitoso ayudaría permanentemente a que la reducción de los niveles de morosidad se den por recuperación expresamente y no por colocación. Porque muchos analistas de crédito que tienen la responsabilidad también de hacer recuperación de su cartera, en sus metas mensuales tienen disminución de morosidad, pero le ponen mucho más énfasis a la disminución de morosidad en términos nominales, en términos de indicador, no en términos reales, en términos de volumen de saldo de cartera recuperada. Hay analistas que viven permanentemente así, porque son buenos colocadores. Bueno, digamos buenos colocadores porque colocan créditos, pero si tienen un nivel de morosidad y que no lo bajan en términos reales, es porque buenos colocadores no son. Entonces, incrementa su cartera todos los meses muy bien, pero no bajan el volumen de morosidad, pero lo que sí bajan es el indicador de mora. Ah, no, yo he bajado mi mora, sí, pero no me lo he bajado en términos reales. Por eso, el gestor de cobranza termina constituyéndose en una persona clave para la mejora en las condiciones de cada cartera. Porque inclusive, imagínense que un asesor de créditos que tiene problema con un cliente que no lo fue a ver el primero, 2, 3, al sexto día lo va a ver. Al sexto día de haberse vencido su cuota y no lo ha ido a ver. Y se encuentra con la sorpresa de que el cliente desapareció, se fugó, caput, explotó, se fue, desapareció. El vecino le dice, la otra madrugada han venido un montón de camiones y han llevado sus cosas. No sabemos dónde se ha ido su cliente. El cliente había vendido su casa hace una semana. Y te quedaste helado como analista de crédito. Y como parte de tu responsabilidad, de la responsabilidad del no pago, o de que se haya ido el cliente, recae en ti también porque no hiciste el adecuado seguimiento a ese cliente, te da miedo reportarlo. Y generas tu reporte de cobranza de bajo puerta, cliente no contesta, negocio cerrado, no se encuentra el cliente. Y así va pasando el tiempo. Pasado mañana, fuiste el sexto día, no está, ya te dijeron que no existe. El octavo día, tampoco le protestas el pagaré. Incrementas tus riesgos, incrementas tus responsabilidades de una mala gestión. ¿Qué te diría un buen gestor de cobranzas? Yo te lo diría si fuera un buen gestor de cobranzas. ¿Sabes qué? Ese cliente no te va a pagar. Castígalo ahorita. Ahorita. No, que la norma te lo va a permitir. La norma, por ser norma, tiene parámetros que te permiten evitar, van a preponderar, cualquier situación siempre va a preponderar el evitar pérdidas en la institución. Una de esas pérdidas es generar altas provisiones por falta de pago de un cliente. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Provisionar al octavo día o provisionar al 120º día? Castígalo de una vez. Castígalos, no te va a pagar. ¿Cuál es el principio fundamental para el castigo de un cliente, de un crédito que no te paga? Es que no te va a pagar. Y que la gestión de cobranzas termina siendo así, textualmente decían así las normativas de mi época. Se castiga, por sea el castigo de un crédito, cuando la gestión por la cobranza de un crédito irrecuperable resulta onerosa para la institución.
Oneroso significa que le genera un costo que no va a recuperar nunca, que es imposible de cobrar. Y está gastando, como se dice criolamente, pólvora en gallinazo. Entonces es importante que tomes acción. Y te lo va a decir un gestor de confianza a ti, que tú eres un experto colocando, no se te ocurre la idea. Y es más, si se te ocurre la idea, dices, qué vergüenza ir a colocar un crédito, ir a castigar un crédito, presentar un castigo de cartera de un crédito en estas, con este nivel de morosidad. Pero es lo más sano teniendo en cuenta que la entidad financiera va a perder más si dejas correr el tiempo y esto se convierte en un crédito irrecuperable, no por falta de gestión, sino porque ya eres recuperable inclusive desde los primeros días en los que cayó en mora. Muchos de los créditos o el éxito de una gestión de cobranza tiene que ver también con algo que no es el motivo del crédito, pero es importante que se sepa. Y es importante que el gestor de cobranza lo tenga para sí como un conocimiento importante, que es el tema de las garantías. Es totalmente fundamental saber, conocer y estar totalmente claros en esto, de que un crédito no se otorga porque hay una garantía. La garantía siempre va a ser un colateral al crédito. Es decir, primero se evalúa que el cliente puede y quiere pagarte, es decir, realizas una evaluación objetiva y una evaluación subjetiva, es decir, revisas capacidad de pago y voluntad de pago del cliente, y a partir de esa aprobación de que encontraste que el cliente tiene capacidad, que el cliente te demuestra voluntad, tú dices, señor, señora, de acuerdo a mi reglamento de crédito, su crédito está aprobado, pero requiere contar con una garantía. Una garantía puede ser una garantía real, puede ser una garantía preferida, puede ser una garantía no preferida, puede ser una garantía líquida, puede ser una garantía autoliquidable. Infinidad de tipos de garantías que los vamos a ver en este momento. Es importante indicar que las garantías son subsidiarias, no son lo principal, y los criterios básicos para la evaluación son el análisis de la capacidad de pago, la voluntad de pago y el destino del crédito. Dicho lo anterior, es muy común que muchas instituciones de microfinanzas, las muy mentadas IMF, acostumbren a solicitar garantías preferidas a partir de determinado monto de crédito, dependiendo de su apetito al riesgo. ¿Ok? Dependiendo del apetito al riesgo. Porque, y lo hemos visto cuando veíamos la aversión o el apetito al riesgo de muchas entidades. Muchas políticas de crédito, o en general, hay políticas de crédito que pueden ser muy flexibles, muy laxas, y también otras que pueden ser muy cerradas y muy conservadoras. ¿Ok? Entonces, si una política de crédito te permite ciertos niveles de apetito al riesgo, tú puedes entrar en una evaluación que te permita ciertas libertades. Pero si hay políticas de crédito que son mucho más cerradas, muy posiblemente la justificación de la entrega del crédito, más allá de la evaluación, va a tener que ver con sostener esa operación crediticia en una garantía real. O si llegado el momento el titular solicitante no tiene la posibilidad de contar con una garantía real, es muy posible que se solicite la participación de un aval o de un garante, un fiador solidario, para que complemente a esa operación de crédito y el cliente pueda ser atendido sin necesidad o con la necesidad de contar con un aval o un fiador solidario. Las garantías preferidas solicitadas en microfinanzas principalmente son primera hipoteca sobre inmuebles. Ojo con el examen. Primera garantía mobiliaria sobre medio de transportes. Recuerden que una hipoteca es sobre bienes inmuebles, casas, edificios. ¿Ok? Garantía mobiliaria sobre aquellas prendas industriales, por ejemplo. Te garantizo con mi camioneta nueva, con la nueva maquinaria que he comprado para mi negocio, medio de transporte, así como sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria, por ejemplo, o industrial. Sin embargo, algunas instituciones microfinancieras obvian el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para que la garantía sea considerada como preferida. Por ejemplo, o sea, por darle mayor salida, son mucho más flexibles en cuanto a los requisitos. El bien debe encontrarse inscrito en primera y preferente en el registro de bienes correspondientes, en registros públicos. El bien debe contar con un seguro que cubra la pérdida debidamente endosada a favor de la institución financiera. Para esto se hace porque
no es que cuando prendes el bien a favor de la institución financiera que otorga el crédito, la institución se hace el bien y lo tiene, no es el depositario. El depositario sigue siendo el mismo titular del crédito, pero con la necesidad de contar con un seguro que garantice que el bien está completamente operativo al finalizar el pago de esta deuda. ¿Ok? El valor del bien debe encontrarse plenamente actualizado mediante valorización realizada con perito registrado. Vamos a ver más adelante, hoy día mismo en la segunda sesión, el tema de las tasaciones y valorizaciones. Y en las garantías mobiliarias sobre bienes de transporte terrestre, así como sobre bienes de fácil realización destinados a la explotación agropecuaria e industrial, el constituyente o representante debe ser asignado, lo que le decía hace un momento, el depositario de dichos bienes. Es decir, el titular del crédito sigue, digamos, usufructuando estos bienes como depositario, lo cual le asigna la responsabilidad de que el bien se mantenga en buenas condiciones. Lo mismo, por ejemplo, puede suceder, y ese es un caso que me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, con el tema del leasing, porque cuando se hace una operación de leasing, se hace una especie, llamémosle un alquiler-compra, o arrendamiento-compra, o arrendamiento-venta, donde el solicitante, el cliente le dice al banco, ¿sabes qué? Necesito, por decir, renovar el equipo, los equipos de cómputo de mi empresa. Vamos a hacerlo a través de un leasing. Quien compra los equipos de cómputo es la entidad financiera y es el cliente que le paga mensualmente. Cuando se acaba de pagar este crédito, el cliente se hace de estos bienes. Mientras tanto, mientras dura la operación crediticia o el cronograma de pagos de la misma, es el depositario, el titular del crédito, quien se hace cargo del mantenimiento, por ejemplo, de estas maquinarias para que no sufran desperfectos y el valor de reventa no disminuya tremendamente. Aunque es lo menos importante, por ejemplo, en una operación de leasing, porque finalmente, a un precio muy simbólico, la institución financiera, acabada el cronograma respectivo, le dice al cliente, ¿sabes qué? Te vendo estos equipos que sacamos a través de, por intermedio de un leasing. Nos encontramos de aquí a las 9, una horita más. Este es nuestro nuevo horario. Recuerden que vamos como agente financiero los martes de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Mañana, Administración Bancaria Integral de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Y jueves, viernes y sábado, Administración Integral de Riesgos o Gestión Integral de Riesgos, igualmente de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Es un gusto siempre estar con ustedes. Si Dios quiere, nos encontramos en un ratito más, en menos de una hora. ¿Ok? Nos encontramos. Gracias.